La vieja casa se alzaba, envuelta en silencio. Sus paredes, desgastadas por el tiempo, parecían susurrar historias olvidadas. Cada ladrillo, cada grieta, era un testimonio de vidas pasadas, de risas y llantos que alguna vez llenaron sus habitaciones. Las sombras se extendían desde cada rincón, restos de recuerdos olvidados. En cada esquina oscura, parecía haber un eco de voces que ya no podían ser escuchadas, pero que aún persistían, como un murmullo constante en el aire. Era un lugar donde el tiempo se había detenido, contento de dejar que el polvo se asentara sobre los muebles y los susurros persistieran en el aire. Los muebles antiguos, cubiertos de una capa gruesa de polvo, parecían guardianes de secretos que nadie más conocía. El aire mismo era pesado, denso con el perfume de la decadencia y el peso de los secretos. Cada respiración se sentía como un viaje a través del tiempo, inhalando la historia de generaciones que habían pasado por estas habitaciones. Esta era la casa de mi abuela, un lugar que solo había visitado en sueños. En mis sueños, la casa siempre estaba viva, vibrante con la energía de mi abuela, una mujer cuya presencia llenaba cada rincón. Ella había sido una mujer de sombras y susurros, su vida un tapiz tejido de folclore y superstición. Sus historias, contadas a la luz de las velas, estaban llenas de misterios y leyendas que me mantenían despierta por la noche. Su muerte, tan misteriosa como su vida, me había dejado, su única heredera, con esta casa y su carga de secretos. Cada habitación parecía guardar un fragmento de su alma, un pedazo de su historia que ahora me pertenecía. Entre sus posesiones, una destacaba, un espejo antiguo, cubierto con una sábana blanca, como si guardara una bestia dormida. El espejo, con su marco dorado y tallado, parecía tener una vida propia, reflejando no solo imágenes, sino también secretos y memorias ocultas. Mis dedos, fríos y vacilantes, retiraron la sábana. La tela, suave y polvorienta, se deslizó entre mis dedos, dejando al descubierto un objeto que parecía haber estado esperando en la penumbra durante siglos. El espejo, con un marco ornamentado en plata, brilló en la débil luz. Su superficie reflejaba no solo mi imagen, sino también una sensación de misterio y antigüedad que me envolvía. Un escalofrío me recorrió la espalda, una premonición de la inquietud que se avecinaba. Era como si el espejo tuviera una vida propia, una presencia que se manifestaba en el aire frío y denso de la habitación. Al mirarlo más de cerca, contuve la respiración. Mis ojos se encontraron con los suyos, reflejados en la superficie, y por un momento sentí que no estaba solo. Una sola grieta, delgada como el hilo de una araña, estropeaba la superficie del espejo. Esa grieta parecía dividir no solo el vidrio, sino también la realidad misma. Parecía latir, un corazón bajo mis dedos. Cada toque enviaba una vibración a través de mi mano, como si el espejo estuviera tratando de comunicarse conmigo. A pesar del frío que se aferraba al aire, el espejo irradiaba un calor antinatural. Era un calor que no provenía de este mundo, un calor que parecía tener su propia voluntad. Un zumbido bajo, como un canto susurrado, emanaba de sus profundidades. Era un sonido que parecía venir de otro tiempo, de otro lugar, y que llenaba la habitación con una sensación de inquietud. Era un sonido que resonaba en lo más profundo de mis huesos, despertando un miedo primitivo que no podía nombrar. Un miedo que me hacía sentir vulnerable, expuesto, como si el espejo pudiera ver a través de mi alma. El sueño esa noche fue inquieto, atormentado por susurros y sombras que bailaban en el borde de mi visión. Cada vez que cerraba los ojos, veía la grieta en el espejo, ensanchándose, llamándome. El amanecer trajo poco consuelo. El aire estaba denso con un temor palpable. Los susurros parecían más cercanos ahora, deslizándose desde las profundidades de la vieja casa. Hablaban de miedo y desesperación,
de una oscuridad que yacía más allá de la superficie del espejo. Atraída por una fuerza invisible, me encontré de pie ante el espejo una vez más. La grieta había crecido, extendiéndose como una telaraña por el cristal. El aire se volvió más frío, la habitación más oscura, como si la casa misma respirara. Los susurros se intensificaron, transformándose en voces distintas que parecían provenir de detrás del espejo. Llamaban mi nombre, su tono una escalofriante mezcla de seducción y amenaza. Extendí la mano, atraída hacia la fría superficie del cristal. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero no era yo. El rostro que miraba desde el espejo era una máscara de miedo, mis rasgos retorcidos en una grotesca parodia. Y los ojos, esos ojos, ardían con una luz fría y malévola. Sección 5. El rostro en los fragmentos. El pánico me atenazó la garganta. Retrocedí, mi mano instintivamente buscando el interruptor de la luz. Oscuridad. La única bombilla que iluminaba la habitación parpadeó y murió, sumiéndome en un abismo de sombras. Entonces, un crujido estruendoso. El espejo yacía en pedazos en el suelo, fragmentos de vidrio brillando amenazadoramente en la oscuridad. Pero el reflejo permanecía. Flotaba en el aire, fragmentado pero completo, los ojos malévolos ardiendo más brillantes, más cerca. El terror aceleró mis pasos mientras huía de la habitación, el sonido de mi propia respiración entrecortada resonando en el silencio. Pero la casa parecía conspirar contra mí. Las puertas se cerraban de golpe, encerrándome en un laberinto de sombras. Los susurros estaban por todas partes, burlándose, amenazando. Y entonces lo vi de nuevo. El reflejo. Brillaba ante mí, un grotesco rompecabezas de luz y sombra. Se hacía más grande, más cercano, como si intentara recomponerse a mi alrededor. Mi propio reflejo ya no me aterrorizaba. Esto era algo más, algo antiguo y malvado. Atrapada, sin ningún lugar a donde huir, me dejé caer al suelo, mi espalda contra una pared que parecía latir con vida invisible. El reflejo se cernía, un monstruoso espectro de vidrio roto e intención malévola. Mi mente corría, desesperada por una solución, una salida. Entonces, recordé las historias de mi abuela, cuentos de pactos hechos en la encrucijada de la desesperación. ¿Había alguna manera de razonar con esta entidad? ¿De ofrecer algo a cambio de mi libertad? ¿Qué quieres?, dije con voz ronca por el miedo. El reflejo pareció detenerse, como si considerara mi pregunta. Los susurros se intensificaron, girando a mi alrededor como un vórtice de desesperación. Entonces, lenta, deliberadamente, el reflejo extendió la mano. Cerré los ojos, preparándome para lo inevitable. Pero en lugar de dolor, sentí una sensación fría y entumecedora extenderse a través de mí. Era como si me estuvieran desgarrando, átomo por átomo, y luego me volvieran a ensamblar dentro del espejo. Abrí los ojos para encontrarme mirando a otro espejo, pero esta vez estaba del otro lado. La sensación era extraña, como si el mundo se hubiera invertido y yo fuera una sombra de mi antiguo yo. Podía ver mi reflejo, pero no era el mismo. Era una versión distorsionada, una imagen que parecía burlarse de mi existencia. Mi reflejo, o mejor dicho, lo que quedaba de mí, me devolvió la mirada con esos mismos ojos inquietantes. Ojos que parecían conocer todos mis secretos, todos mis miedos. Era como si el espejo hubiera capturado una parte de mi alma y la hubiera transformado en algo oscuro y retorcido. Los susurros habían desaparecido, reemplazados por un silencio ensordecedor que amplificaba el horror de mi situación. Cada segundo que pasaba, el silencio se volvía más opresivo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Estaba atrapada, prisionera en mi propio reflejo.
Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mis manos presionaban contra el vidrio frío, pero no había forma de escapar. Era como si el espejo fuera una barrera impenetrable, una prisión de la que no había salida. La casa permanecía en silencio, sus secretos ahora mi prisión. Cada rincón oscuro, cada sombra parecía observarme, juzgándome por mis errores pasados. Era un lugar lleno de recuerdos, pero ahora esos recuerdos eran mi tormento. Me quedé con la escalofriante comprensión de que el reflejo no era un demonio con el que negociar, sino un espejo que reflejaba la oscuridad que siempre había acechado dentro de mí. Esa oscuridad que había ignorado, que había tratado de esconder, ahora estaba expuesta y no había forma de escapar de ella. Y en sus profundidades destrozadas, permanecería, prisionera de mi propio miedo, para siempre. Cada fragmento del espejo roto era un recordatorio de mi fracaso, de mi incapacidad para enfrentar mis propios demonios. Y así, en ese lugar oscuro y solitario, mi alma quedaría atrapada, sin esperanza de liberación.